Se ha emitido la recomendación 10/2011, que tiene que ver con un caso de tortura contra elementos de la Policía Municipal en su momento, de nombre José Luis Hernández Gálvez y otras 3 personas. Estamos señalando, después de una investigación, de un análisis de un caudal probatorio en la que está la propia declaración de los quejosos, la aplicación del protocolo de Estambul con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como fotografías que fueron publicadas en medios de comunicación de la localidad, en el que se pudo acreditar un caso de tortura en contra de estos elementos de la Policía Municipal de Tijuana, por parte del entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, el teniente coronel Julián Lizaola, y el entonces director de la Policía Municipal también de la ciudad de Tijuana, el capitán Gustavo Huerta. Esta investigación se llevó a cabo a partir del mes de marzo del 2010, en la que se desahogaron, repito, un cúmulo de pruebas que finalmente nos llevaron a la conclusión de que efectivamente había habido tortura. Manifestaron que fueron trasladados a lo que se conocía en su momento como el búnker, que no era otra cosa más que unas oficinas o unas instalaciones que anteriormente albergaban la cárcel preventiva de la ciudad de Tijuana, conocida como la 8. En este lugar, que se había acondicionado, según su dicho, para detener personas, es donde en forma reiterada se ha señalado como un lugar en el que eran trasladados detenidos para ser torturados. En este caso ellos dicen que fueron llevados con el rostro cubierto a dicho lugar, y por ser policías lo pudieron identificar con toda precisión. En ese lugar la mayoría de ellos refiere que se les puso una bolsa de plástico en la cabeza, amarradas con un cincho también de plástico, y a partir de ahí recibió una serie de golpes, golpes que fueron documentados a través de pruebas periciales, y que todos son coincidentes en manifestar ese tipo de modus operandi al momento de la tortura. Una vez que la Procuraduría tomó conocimiento de estos hechos a través de los medios de comunicación, se abrió de oficio una queja, toda vez de que era evidente que las personas se mostraban golpes, huellas de violencia en su rostro, por lo cual personal de la Procuraduría se apersonó en la penitenciaría y los entrevistó. Hubo allanamiento de morada, se dieron fe de algunos daños que se causaron en las propiedades, en la casa de algunos de ellos. Otros evidentemente también tiene que ver con la falta de haber sido canalizados o turnados a través de un juez municipal, como lo dice el reglamento, y fueron llevados directamente ante el Ministerio Público. Es decir, hay una serie de irregularidades que saltan a la vista, pero definitivamente lo más delicado, lo más grave de esto es la tortura que se les aplicó a estas personas, donde, repito, a través de este protocolo de Estambul se pudo determinar que se determinó que había un daño, y que había un trauma generado por esta tortura. Independientemente que ya no sean servidores públicos, se le dé vista al órgano interno de control, llamada Sindicatura Municipal, para que se inicie el procedimiento administrativo. Sin embargo, también es importante que en virtud de estos hechos se debe de iniciar una averiguación previa por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y bueno, y además se recomiendan una serie de medidas para evitar que se vuelvan a repetir, es decir, bajo el principio de la no repetición del acto. Tenemos que tener mucho cuidado para que no vuelva a ocurrir este tipo de agresiones que sufrieron estos elementos de la corporación, que bueno, incluso pues nos habla de que a pesar de ser policías de la misma corporación, sufrieron la misma suerte que otros particulares que han manifestado ese tipo de agresiones. Hay que recordar la recomendación anterior que hicieron precisamente contra el mismo Julián Leizaola, el mismo funcionario, donde en ese caso hay 5 ciudadanos que acusan también tortura. Sin embargo, hemos visto que no se logró nada. Leizaola se fue del cargo por el cambio de gobierno y no está en el Estado sin que haya tenido alguna que enfrentar a la justicia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Recordemos que en un principio esta recomendación anterior que mencionas no fue aceptada por la autoridad municipal, y esto dio pie a que se fuera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien emitió una segunda recomendación, considerando todos los elementos
en su momento esgrimió la propia Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, y que concluye también en el mismo sentido, que sí hubo tortura contra estos 5 jóvenes civiles. Y lo que sabemos ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es darle puntual seguimiento a la investigación que se está realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que bueno, es quien en este momento tiene el asunto en sus manos. Pareciera como que el tema de la justicia en materia de derechos humanos es un poco lento, pero si no lo hacemos, estaremos contribuyendo sin lugar a dudas a la impunidad. De tal forma que la Procuraduría emite esta recomendación, plantea una serie de acciones, pero también estaremos muy pendientes de cuál es el seguimiento que se le dé por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Recordemos que desafortunadamente el tema de la tortura no es un tema que haya quedado resuelto. Nosotros hemos gozado de el apoyo incondicional por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien nos ha apoyado con sus peritos, médicos, psicólogos, psiquiatras, a efecto de aplicar un número muy importante de protocolos de Estambul, que no es otra cosa más que un documento que nos permite documentar de manera fehaciente la aplicación de tortura, malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mencionaba usted en este caso específico que utiliza una bolsa de plástico como una herramienta para asfixiar, maltratar. ¿Están viendo esto con mayor frecuencia? ¿Está apareciendo más en las quejas, en las denuncias de la gente? Sí, ha sido recurrente esto. Yo creo que valdría la pena hacer otro análisis para identificar modus operandi de distintas corporaciones policíacas. Recordemos que en los años 80, 90 eran los toques eléctricos, o bien era el agua mineral, el tehuacanazo, conocido, sí. Los toques eléctricos en genitales, por ejemplo. Sin embargo, bueno, ahora vemos que la bolsa de plástico es el instrumento más socorrido por algunas corporaciones para aplicar ese tipo de tortura. Les aplican la bolsa y les dan una serie de golpes en el abdomen para provocar la intención de inhalar, lo que provoca esta sensación de asfixia. Pero bueno, al momento en que golpean el abdomen hay fractura de costillas, huellas evidentemente visibles en torno a la aplicación de esta violencia. En el caso de Gustavo Huerta, que acaba de salir recientemente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la gente preguntaría ¿por qué no presentar esta recomendación antes y no ahora que ya no está? Bueno, lo que pasa es que son los tiempos que maneja la Procuraduría en cuanto a la integración de expedientes, porque también esto tiene que ver con una serie de pruebas que se tuvieron que allegar. Simplemente vemos nosotros que hay un caudal probatorio, más de 74 actuaciones por parte de la Procuraduría, que son los que nos llevan a aterrizar que efectivamente hubo este caso de tortura. Pero también hay documentos en juzgados federales porque las personas, recordemos que están siendo sometidas a un procedimiento penal, hay amparos, hay una causa penal, es decir, son muchos documentos públicos que no se encuentran a disposición plenamente de la Procuraduría y que hay que ir y procurar e investigar, de tal forma que esto nos genera pues un trabajo muy acucioso, porque bueno, nosotros estamos convencidos de que tenemos que ser muy claros, muy eficientes en la integración de estos expedientes para poder llegar a una conclusión. Tenemos que eliminar de la práctica de la investigación de delitos la práctica de la tortura. La investigación de los delitos tiene que hacerse con bases científicas. Sin embargo, bueno, vemos que se recurren todavía al tema de la tortura. Nosotros, además del señalamiento que estamos haciendo, estamos proponiendo una serie de capacitaciones porque tenemos que eliminar definitivamente esta práctica. No podemos combatir la delincuencia con más delitos. Yo entiendo que la sociedad está preocupada, está harta en cierta manera, y pudiera llegar a justificar, pero las autoridades tenemos que cumplir puntualmente con la obligación de hacer cumplir la legalidad, de respetar puntualmente las leyes y de no cometer ese tipo de abusos
que repito, lastiman a toda la sociedad. ¿Por qué no nos vamos a poner en un nivel en el que vamos a combatir la delincuencia con más delincuencia?